Bueno, muy buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nuevamente les saludo con mucho gusto. En, prácticamente ya estamos en los últimos días, últimas semanas para las campañas políticas en San Francisco de la Unión y Guatemala en general. Bueno, en primer lugar, pues yo personalmente pues he estado muy activo en las redes sociales, ¿no? Haciendo comentarios, haciendo críticas, análisis, ¿verdad? En las redes sociales, y obviamente esto nos ayuda mucho a nosotros como francisquenses, como ciudadanos guatemaltecos, para hacer un cambio político. Yo solo quiero hacer un comentario. Obviamente siempre me ha gustado a mí hablar de políticas, no solamente en las redes sociales, sino que lo hago en la calle, en el trabajo, pues, con la familia. En cualquier lugar donde tenga la oportunidad de hablar de política, siempre me llama mucho la atención las posturas de la gente, el pensamiento de la gente, de la política, que es que precisamente, por ejemplo, una de las cosas que me llama mucho la atención es que mucha gente de San Francisco de la Unión, mucha gente en San Francisco de la Unión y en Guatemala en general, prácticamente están decepcionados pues con la política, porque no hay cambio alguno. Y es que de cierta manera pues tienen razón en ese sentido de que los políticos pretenden ser diferentes, ¿verdad? Pretenden venir con un pensamiento diferente, ¿verdad? En Guatemala pues sabemos exactamente que el diseño político que se ha diseñado es precisamente esa confusión, y no solamente una confusión para el pueblo, sino que también para que no haya cambio político. Por eso es que cada riquillo, ¿verdad?, inventa su partido político. Si ustedes analizan muy bien las raíces de dónde surgen los partidos políticos, prácticamente de los que tenemos en Guatemala, la gran mayoría de estos partidos políticos simplemente son inventos de ciertas personas, de ciertos, uh, ahora sí, de ciertas familias que tienen influencias políticas en San Francisco de la Unión y en Guatemala. Y es que eso hace que no hay cambio alguno, porque imagínate, cada quien inventa su partido político y bueno, como tienen medios, ¿verdad? Tienen ese poder económico para poder influenciar y poder introducir sus partidos políticos. Y es que precisamente llama poderosamente la atención eso que está en San Francisco de la Unión, es precisamente el partido político Prosperidad Ciudadana, que precisamente en estos últimos días está teniendo problemas para para el binomio presidencial, porque tiene tantos problemas ante la justicia de Guatemala. Y es que eso llama poderosamente la atención de que este señor inventa su partido político desde sus oficinas, utilizando la ANAM, utilizando ahora sí, la municipalidad, de, pues, utilizando pues prácticamente los recursos, está utilizando esa vía desde las municipalidades, o sea que está introduciendo ese partido político, como yo lo llamo, partido de cartón, partido político de cartón, y también lo llamo partido político de los usurpadores, porque no son reales, no son verdaderas. Y bueno, y ese es uno de estos. Hay muchos más. O sea, está viva. Es un invento de, como ya lo dije en otras ocasiones, es un invento de un pastor evangélico que se llama este Harold, creo que es Harold Caballeros. Y entonces
precisamente eso no se da en Guatemala. Inclusive en Guatemala, en San Francisco de la Unión, prácticamente no tenemos eso, de analizar la profundidad desde dónde surgen los partidos políticos, para que realmente podamos depositar nuestra confianza y que este partido político realmente pueda trabajar realmente para el municipio, porque en realidad el objetivo de estas personas que inventan su partido político es precisamente mantenerse en el poder político, o si no, llegar al partido político o a los puestos públicos, porque lo ven ellos como un gran negocio. De hecho, es un gran negocio la política. Sin embargo, eh, por eso a nosotros se nos engañan de esa manera tan, tan tremendo, en el sentido de que ellos en este tiempo de elecciones, si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría dice que están con el pueblo, están con el desarrollo, de hecho, están para sacar adelante el país. Pero realmente no es así. Realmente están mintiendo en ese sentido, porque realmente el objetivo de ellos de mantenerse en el poder es precisamente de, de aprovechar de los recursos del municipio. Eso sí que está muy claro. Por eso, amigos, les quiero invitar a cada uno de ustedes que en estos últimos tiempos, en estos últimos momentos claves y cruciales para el cambio real, verdadero en San Francisco de la Unión, y es que yo voy a decirles, y es que cada uno de nosotros debemos de utilizar nuestro propio criterio para poder, ahora sí, hacer un cambio en Guatemala. Y es que muchos de nuestra gente ya no creen en ese juego político. Pero déjame decirles, les voy a poner solo un ejemplo y la gente religiosa me puedan comprender perfectamente bien este ejemplo que les voy a decir. Por ejemplo, en la Biblia, en el libro de los Éxodos, aparece una gran historia ahí. Aparece la historia de un pueblo llamado Israel, en donde fueron esclavizados, ¿verdad?, por los grandes faraones. Y es que ese pueblo israelita fue esclavizado, según la historia, que por 400 años estuvieron esclavizados en Egipto. Imagínate, sin derecho. Bueno, usted sabe que la esclavitud humana es de los peores. Para que nosotros llegamos a entender eso, es de lo peor que existe en el mundo, un humano esclavizado. Y obviamente la historia cuenta que este pueblo fue liberado por un hombre que llamado Moisés. Y es precisamente ese hombre, es de sangre judía, es de sangre israelita. Por eso, porque sintió el dolor de su propia gente. Por eso se atrevió de enfrentarse ante los tremendos faraones en ese tiempo. Y por eso es que se logra esa liberación de los pueblos, ¿verdad?, en ese tiempo. Y también voy a mencionar otro ejemplo. Por ejemplo, uno de los que siempre llama mucho la atención es precisamente el Sansón. Es un guerrero israelita. Lo mismo tuvo que ahora sí enfrentarse a los filisteos, porque los filisteos en ese tiempo dominaban la tierra en donde precisamente se instaló los israelitas, y dominaban, pues, en ese tiempo el poder político. Y entonces esa persona que es Sansón se resistió porque no le gustaba que eran maltratada a su gente, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que pasa en este tiempo. Por ejemplo, voy a hablar de otro ejemplo muy tremendo, y es precisamente también mismo basado en la Biblia, y es precisamente este ejemplo es
de, de Nabucodonosor, ¿no? En donde prácticamente era un rey en donde todos los israelitas en, en la ciudad de Nínive fueron desterrados, o sea que fueron prácticamente llevados a esa ciudad para obedecer las órdenes de ese rey Nabucodonosor. Y todo esto, amigos, los israelitas, obviamente, los que son fieles a su tradición, se resistieron. Y entonces toda aquella persona que se resiste a obedecer, ahora sí agacharse, ¿verdad? O agachar la cabeza enfrente de este rey, obviamente prácticamente era encarcelado o inclusive era asesinado pues en ese momento, porque los antiguos reyes eran tremendos, hasta incluso por eso, de hecho hasta ahorita lo podemos ver todavía en Guatemala y en otros países en donde los que manejan el poder político son gente que quieren dominar a la gente a como dé lugar. Entonces, y bueno, para hablar más de historia, por ejemplo, Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, en donde también cuando llegó a esta tierra se enfrentó también al poder político, y es precisamente los que manejaban el poder político en ese tiempo eran la gente religiosa, o sea, los fariseos, los saduceos, um, um, pues los doctores de la ley o los maestros de la ley. Inclusive pues cuando se enfrentó Jesús contra ellos, prácticamente no les pareció bien. Entonces por eso es que ellos planearon la muerte de Jesús. Obviamente, a como le hemos entendido estas partes, por lo regular siempre se ha dado un entendimiento espiritual, pero realmente dando un entendimiento literal, pues tiene que ver mucho con la política también, todas estas narraciones que tenemos en la Biblia. Entonces por eso el cambio, amigos, yo sé que no es nada fácil, pero siempre hay que estar intentando a los cambios, porque es mejor estar intentando los cambios a no hacer nada. Entonces, por ejemplo, para mí lo más sencillo es que tenemos solo como 3 o 4 partidos políticos diferentes en Guatemala. Y es precisamente por su ideología política. Pero no solamente por su ideología política, sino porque son dirigidos por gente indígena quiché o indígena mam. ¿Me entiende? Por ejemplo, voy a hablar del, de ese partido político. A mí me gusta porque me gusta su nombre, que dice Movimiento Liberación de los Pueblos, en donde precisamente está liderando ahorita la señora Telma Cabrera, una mujer indígena. Desde ahí puede llevar desde ahí puede, ¿verdad?, hacer un cambio político en Guatemala. Y está el otro, creo que del parte de URNG Maíz, es Pablo Seto. Es una persona indígena también. Y ahí está Winac. Y ¿qué más? Convergencia, más o menos, por allí. Pero para mí, esos son los partidos políticos originales, que no son usurpadores. ¿Por qué? Porque son reales. Viene desde el sufrimiento de la gente, viene desde el clamor de la gente por el cambio político. Ese para mí son los verdaderos partidos políticos, y obviamente la que es más reciente, que nació precisamente por la ahora sí, por los tremendos corrupciones que se han dado en Guatemala, es precisamente el movimiento político Semilla, que aunque no tiene mucha fuerza en el sentido porque su binomio presidencial, que no fue inscrita, pero ahí quedó el partido político para alcalde, para diputados. Desde ahí puede surgir un cambio real y verdadero en Guatemala. Entonces, a mi conclusión, amigos, es de que hagamos un cambio real. O sea, yo creo que como francisquense, como guatemalteco,
es importante que demos ahora sí seriedad a lo que es la política, porque como alguien dijo por allí, un amigo me dice por allí, es que la política de todas maneras, nos guste o no, prácticamente la sociedad, tanto país, inclusive religión o religiosos, todo lo que nos rodea es dirigido por políticos, está hecho por políticas, los reglamentos, las leyes, verá, todo eso lo que nos afectan está hecho por políticos. Entonces las cosas que no nos gusta o que nos afecta de manera directa, negativo, ¿verdad? Podemos cambiarlo desde la política. Entonces por eso yo quiero motivarlos a cada uno de ustedes, amigos francisquenses, que tomemos en serio esto. O sea, no es nada. Mire, en primer lugar yo quiero decirles, por primera vez en estas contiendas políticas he estado activo, con mis críticas, con mis comentarios, pues ahora sí con mis observaciones, analíticos en la política en San Francisco de la Unión. O sea, prácticamente me he centrado en el municipio porque pues obviamente yo quiero un cambio político en mi municipio, y pues en Guatemala quiero un cambio político en Guatemala. Pero obviamente quizás no tenemos control del país en general, pero sí podemos tener control de nuestro municipio. Podemos mejorar el orden político, ¿verdad? Podemos mejorar que los políticos sean realmente gente que entiendan de qué se trata la política. No solamente están por intereses personales o porque pues lo ven como una oportunidad de negocios, ¿verdad? Y como vuelvo a repetir, yo sé que la política es negocio, pero sin embargo es importante darle seriedad. O sea, si es un negocio, pero que sea un negocio ahora sí de calidad, pues. O sea, una persona que llega al poder político que entienda realmente cuáles son las posturas políticas, ideologías políticas, ¿verdad? Y eso no lo vemos en Guatemala. Por eso es que tantos cambios políticos, tantos ahora sí inventos políticos, todo eso lo que vemos en Guatemala, en San Francisco de la Unión, esa es falta de entendimiento político y eso es muy grave. Y por eso, amigos, les quiero motivar a cada uno de ustedes a seguir adelante. Y el municipio pues nos necesita a todos nosotros. Estar activo en la política es buenísimo. Yo he visto, no sé si algunos hacen comentarios allí en las publicaciones que hago. Yo no sé si son jóvenes, quizás, ¿verdad? Porque utilizan lo que es el Facebook, no sé, pero la gran mayoría de los jóvenes, yo quiero motivar a cada uno de ustedes jóvenes a seguir pendiente de la política en San Francisco de la Unión. Y por supuesto, váyanse preparándose, porque ustedes van a ser los futuros políticos y no que podamos seguir ahora sí, estos ejemplos que estamos viendo en San Francisco de la Unión de cambiarse partido a cada rato, de hacer unos cambios políticos así de un momento a otro. O sea, para mí ese tipo de político no funciona, no es correcto en el municipio, en Guatemala. Pues bueno, eso es fruto de la política en Guatemala. Pero como francisquense creo que podemos mejorar el orden político. Así que muchísimas gracias. Estas son mis pocas palabras, amigos.